Bienvenidos a los que se han sumado a esta última hora a la jornada de la EPAC. Como decíamos, es el encuentro permanente de asociaciones científicas. Esta es la jornada de puertas abiertas de ciencia y tecnología. Su lema es diálogo entre científicos y comunicadores, y la organización corrió por cuenta de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y la Red Argentina de Periodismo Científico. Pasamos al tercer panel del día, el panel de experiencias en la comunicación científica. La moderadora es Adriana Schottländer, que es computadora científica de la UBA, periodista, productora cultural, escenógrafa, vestuarista y docente. Integra el grupo fundacional de la Universidad de Avellaneda y también la comisión directiva de la Red de Periodismo Científico. Adriana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Voy a presentar al primer disertante de esta nueva etapa después del sabroso café que tomamos. Él es Gabriel Di Meglio, es doctor en Historia, investigador independiente del CONICET y profesor de Historia Argentina del siglo XIX en la UNSAM y en la UBA. Realizó distintas experiencias en divulgación histórica, en particular en formato audiovisual, como el dibujo animado de la asombrosa excursión de Zamba. Entre 2014 y 2018 dirigió el Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Vamos a escuchar entonces a Gabriel Di Meglio. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación para estar hoy acá. Voy a hablar, digamos, yo no hago periodismo científico, sino que me he dedicado a la divulgación histórica partiendo desde mi lugar como historiador académico, ¿no? Es decir, historiador universitario, trabajo en el CONICET. Y yo, al igual que una serie de colegas, venimos pensando hace bastante de qué manera establecer los puentes entre lo que se produce en las universidades y en las instituciones científicas y ese mundo allá afuera, ¿no? del resto de la sociedad, que obviamente demanda de otra manera contenidos históricos. Entonces, lo que digo está muy centrado en la historiografía, pero obviamente me parece que también es aplicable a otras disciplinas. Quizá historia o la historiografía tiene quizá más que cualquier otra que piense, tiene algo que compite fuertemente con un montón de discursos de historiadores que no necesariamente provienen del ámbito académico, lo cual ha generado una serie de tensiones muy grandes. Pasa en muchas disciplinas, pero en historia es muy fuerte, y además es una disciplina en la cual todas las intervenciones en el ámbito público muchas veces dialogan con conocimientos previos que la gente adquirió en la escuela, en la familia, etc. Y por lo tanto, digamos, muchas veces hay ya un conocimiento básico previo que es bastante importante. Yo he participado en distintas experiencias de divulgación. Hoy decidí hablar de los museos porque hasta hace 2 meses fui director del Museo del Cabildo acá en Buenos Aires, el Museo del Cabildo de la Revolución de Mayo. Yo soy especialista en el periodo histórico de la Revolución de Mayo, a eso me dedico hace muchos años. Y elegí eso por 2 razones, digamos. Por un lado porque tengo una experiencia ahí, pero además porque en distintos estudios que se hicieron en varios países, el más estadísticamente fuerte le hicieron 2 historiadores estadounidenses en la década del 90, en el cual, relevando los saberes populares de historia, descubrieron que en una encuesta de 2.000 personas, podemos ver cuán representativa es o no, la gente decía que a la información histórica que más le confiaba era la de los museos, más que la escuela, más que lo que le decía su familia, más que lo que pueden ver en películas históricas. ¿Y por qué el museo? Porque el museo tiene algo fuerte, que es el tema de la presencia de los objetos, ¿no? del pasado, que a veces generan esa ilusión de aspectos del pasado que están llegando al presente, ¿no? Entonces, para quien llega a un museo desde el ámbito académico, hay un desafío muy grande, ¿no? que es cómo hacer para contar históricamente cuando muchas veces ese museo ha sido organizado en otro momento histórico, con otra mirada histórica, y en el caso argentino en particular, los museos históricos suelen estar mucho menos desarrollados en su vinculación con los ámbitos disciplinares que los museos de ciencias naturales o los museos de arte, ¿no? Es decir, muchos todavía tienen un discurso histórico de su momento de creación, ¿no? digamos, principio del siglo XX, la década del 30 en general. Entonces,
A mí me tocó dirigir el Museo del Cabildo, que no traje el Power porque todo el mundo lo conoce bien, ese edificio emblemático, donde el discurso es estructurado por un famosísimo historiador, Ricardo Levene, que fue su creador y primer director, y desde entonces ese discurso es el que está en ese museo, un museo enormemente popular. Digo, para que tengan una idea, el año pasado tuvo 300.000 visitantes, ¿no? Es decir, un museo muy masivo, ¿no? Entonces, y del cual la minoría, contrariamente a lo que muchas veces se cree, son alumnos de escuelas, que son casi un 10%, el resto es gente que va, extranjeros, pero sobre todo argentinos, porteños o de las provincias que pasan por ahí, a veces porque están en Plaza de Mayo, a veces porque tienen ganas de verlo, y en general porque van a ver Cabildo y no el Museo del Cabildo, sino un edificio que les habla de su pasado y que como todos sabemos, no tengo una explicación muy clara sobre por qué en Argentina la revolución y la independencia se simbolizan con edificios, ¿no? La Casa de Tucumán y el Cabildo de Buenos Aires, cosa que no pasa en otros países, y entonces todo el mundo ha dibujado hasta hartazgo ese edificio y por lo tanto no hay nadie en Argentina que haya pasado por el sistema público, es decir, la mayoría de la población que no conozca qué es, y eso pasa con pocas cosas para los historiadores, entonces tiene un peso simbólico, emotivo, extremadamente fuerte, en general muy ligado con la infancia para los adultos, ¿no? Entonces no es solamente un museo, por eso voy a hablar sobre todo de esa experiencia, sino también una especie de templo sacro, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mito de origen de este país y por lo tanto lidiar con los mitos de origen es un privilegio, pero también es complejo, ¿sí? Entonces, no voy a contar solamente una experiencia, sino que quiero comentar algunos de los desafíos que un espacio así genera. Por empezar, lo que en particular en las últimas 4 décadas ha ocurrido en el mundo académico latinoamericano y en argentino en particular, es una revisión integral del periodo de las independencias, que se piensa de manera totalmente opuesta a cómo se pensaba en la época en que Levene creó este museo. Pero además, ese discurso de Levene, con rasgos que vienen de antes, incluso en todas las disputas que todos conocen probablemente entre distintas corrientes historiográficas en Argentina a lo largo del siglo XX, hay algunos de esos elementos bases de ese discurso que nunca fueron puestos en cuestión. Y sí lo hicieron los centros universitarios, científicos, etcétera, que tienen un problema que todos conocemos, que es esta disociación muchas veces con el afuera, ¿no? Es decir, cuando yo escribo un paper, pienso en mis colegas y no en el público general, ¿no? Y ahí esa disociación es lo que ha generado 2 campos de historia muy diferenciados, en particular a partir de la década del 80 en adelante, ¿no? Es decir, el mundo académico y el mundo de divulgación, no digo nada nuevo, son algo realmente que muchas veces se manejan en historia por aguas diferentes. ¿Se escucha bien? Bien. Entonces, claro, sobre todo la escuela, donde uno incorpora en los actos escolares, ustedes saben que es una de las cosas más constantes en un país con tantas inconstancias, es el acto del 25 de mayo, es siempre igual, ¿no? Es decir, desde que se creó hasta ahora, nosotros hemos hecho muestras recopilando fotos, es el mismo acto, es notable, ¿no? Y todo eso deja elementos muy fuertes, entonces, que también plantean un discurso histórico que, insisto, no es el que nosotros decimos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa cuando uno viene con un discurso histórico? ¿Cómo interpelar sin caer en una de las tentaciones más grandes del ámbito científico, que es la extirpación de idolatrías, ¿no? Mire, lo que usted piensa está mal, yo le digo la verdad, ¿no? Que es un problema porque puede ser cierto, pero muchas veces genera la ruptura del diálogo. Que alguien dice, no importa lo que me digas, ¿no? Entonces, y se genera una ruptura de comunicación. Entonces, ¿de qué manera poder interpelar a alguien que piensa otra cosa y algo muy sólido? Porque realmente no estamos hablando, insisto, el mito de origen del país no es algo menor, ¿no? Tiene que ver con la idea de patria y ideas muy profundas. Y realmente yo he visto gente llorar en el Cabildo, llorar literalmente, ¿no? O sea, juega con cosas que van mucho más allá del conocimiento histórico concreto, sino con cosas más humanas, profundas. Entonces, ¿de qué manera uno le dice, mira, este discurso no es el que defendemos ahora, ¿sí? O sea, se ha probado que esto es de otra manera, no solamente una cuestión de interpretación, ¿no? Una cuestión empírica. Podemos discutir cosas del contenido más epistemológico que no me interesan en este momento, pero nosotros hoy en día hay un consenso bastante grande entre gente incluso de ramas ideológicas muy diversas sobre esto que estoy diciendo, ¿sí? Por empezar, una cosa que hoy sabemos en los ámbitos académicos de todo el mundo es la idea de que la nación no preexiste a las revoluciones, sino que es una creación posterior a ella. Es decir, no había Argentina en 1810, sino que se crea a partir de entonces, ¿no? Que va en contra de la idea de Mitre
de los revisionistas, del marxismo, todos ponían siempre a la nación en el inicio. Nos independizamos de España, es algo que muchas veces la gente dice en el Cabildo. Cuando nos independizamos, estábamos nosotros mismos allá, ya éramos, ¿no? ¿Vieron el fenómeno Asterix? O sea, la Galia es Francia, cuando no había ni francos, ¿no? Pero bueno, no importa, es decir, el territorio de hoy es el territorio de siempre. Esto, una nutridísima historiografía ha mostrado que esto no es así, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo un elemento escolar clave. Incluso profesores que a veces no le enseñan, pero hay algo que está muy fuerte con respecto al esencialismo nacional. El otro tema central es que hoy sabemos que la revolución de independencia de Argentina, que terminó en la independencia, no buscaba la independencia desde el inicio, sino que es un resultado eventual que en parte explica por qué tenemos 2 fechas, ¿no? Porque si no alguien dice, ¿y qué pasó en 1810? Bueno, no sé. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, si uno le dice, el desafío es, lo que hicimos en el equipo del Cabildo es no centrarse en la idea de que decirle a alguien lo que vos pensás está mal, sino cómo lograr contar una historia otra vez usando mucho los elementos que fueron efectivos del anterior, que tiene con la idea de narración, ¿sí? Una de las cosas que más se perdió en el ámbito científico es la narratividad. Es decir, en la década del 80 en historia, digamos, para pegarse a las ciencias sociales se pierde toda relación con la literatura, que queda desacreditada como algo inferior, ¿no? Todo esto es implícito, no es que nadie lo haya dicho abiertamente. Entonces, todo lo que implica narración, gusto, artístico, que es algo clave de la divulgación, que tiene que ver con entretener a la vez que enseñar, se deja de lado para endurecer un discurso y, comillas, cientificizarlo, hacerlo más, digamos, válido ante sus colegas de otras disciplinas, y lo cual pierde mucho público. Es decir, al público que no es especializado queda afuera de este tipo de relato. Por lo tanto, una de las formas que hicimos nosotros y hace mucha gente es tratar de reincorporar con los nuevos contenidos parte de las formas de narrar que se asocian más con cierto divertimento, ¿no? Es decir, con el disfrute, porque la historia lo que tiene es que uno puede contarla como una buena historia, ¿no? Es decir, por lo cual uno disfruta a veces de una película histórica, es decir, no necesariamente tiene que ser menos complejo lo que dice por narrarlo de manera atractiva. Entonces, esa es una de las maneras. Y el otro tema es cómo jugar con los objetos, es decir, porque el problema que tenemos es que el objeto tiene algo medio sagrado, ¿no? Pero los objetos hacen un recorte de la historia que es parcial, ¿no? Es decir, no siempre podemos contar todo lo que queremos decir a través de lo que tenemos. Entonces, los historiadores solemos escribir primero un texto y después ilustrarlo con objetos. El desafío muchas veces en los museos es lograr otra cosa, que es que los mismos objetos sean protagonistas y disparar desde ahí los textos, ¿no? No solamente ilustrar como si fuera un libro donde los objetos son simplemente algo para contar. Y el otro problema que tenemos es que el patrimonio habla en general de solo algunos sectores sociales. Lo que tenemos es las cosas en general de la gente más rica, ¿no? Que sobrevivieron, que lo guardaron familiarmente. Los esclavos, por ejemplo, clave de la sociedad porteña de 1810, no hay objetos de ellos que hayan sobrevivido. Entonces, ¿de qué manera uno puede hacer si ya el museo tiene un recorte con su patrimonio? Y una de las maneras que proponemos es crear ahí un patrimonio verosímil y no real. Jugar con la réplica, jugar con la recreación, ¿no? Que es una herramienta de la ficción. El verosímil podría haber sido cierto, no es, por ejemplo, pintar un retrato de un esclavo, imitando las técnicas, sin decir esto es falso. Pero el otro problema que tenemos en historia es que muchas de las pinturas históricas por las cuales reconocemos el pasado, en realidad son recreaciones muy posteriores. La famosa pintura del 22 de mayo de 1810, ¿no? Todo el mundo piensa en el Cabildo Abierto, piensa en esa pintura, la pintó el pintor chileno Subercaso en 1910. O sea, nadie pintó el 22 de mayo. Y sin embargo, uno armó escolarmente su cabeza como creyendo que así se vestía Juan José Paso, Moreno, Belgrano, etc. El historicismo es tan fuerte que ahí tenés otro debate. ¿Qué hago con esa pintura? ¿La saco o la dejo? No habla de la época y sí habla de... pero no pasaron 15 todavía. Y sí habla y sí habla de la representación de esa fecha. Entonces, ¿de qué manera? Nosotros tratamos de hacer hablar a los objetos, tratamos de ponerlos en un discurso, pero el hecho es poder dialogar entre aquello que genera emoción, entre aquello que genera empatía, que es la presencia de patrimonio, y completarlo con lo que no tenemos, buscando una narrativa. Es decir, buscando devolverle a la historia aquello que en sus ámbitos científicos más duros ha perdido, que es el tema del encanto, ¿no? Es el tema de poder transmitir algo que entusiasme y no solamente que sea riguroso. Es decir, es un desafío, pero rigurosidad con
con narrativa, sin rigurosidad, con atracción, es creo que el camino que no solamente, termino con esto, es provechoso para poder sacar contenidos del mundo científico hacia afuera, sino que puede enriquecer también el mismo mundo científico. Porque hoy en día, no sé cómo serán todas las disciplinas, leer un paper es tan árido que incluso los especialistas empiezan a negar a hacerlo, ¿no? Hasta es difícil que lo lean los estudiantes, salvo por obligación. Y eso creo que no es solamente un problema de gusto, sino que es un problema de los límites de lograr una interpelación y una educación que sea realmente seria y que tengo, digamos, no por ser riguroso, tiene que ser aburrido, si me permiten. Y digo, yo no tengo la fórmula, pero me parece que se trata de capacitarse para eso. De que no sea solamente lo que hacemos, que es improvisar en esa afuera, de acuerdo a lo que nos parece, sino formar espacios específicos de trabajo sobre el conocimiento científico, ya en los ámbitos universitarios, y entrenar esa tercera pata de las disciplinas. Una es la investigación, la otra es la docencia, y que la divulgación, comunicación, extensión, como queramos llamarla, a mí me gusta divulgación, sea algo reconocido con el mismo nivel que el resto de las patas de las disciplinares, y no como lo que hace alguno, bueno, o sea, esta mano la habrán visto mucho, ¿no? Bueno, hace divulgación, ¿no? Es decir, como algo inferior a soy investigador, ¿no? Entonces, bajar al investigador a un plano similar al resto me parece que es la clave para poder hacer de esto una tarea digna, pero además que es clave, pero que para que sea clave tiene que ser reconocida por sus pares como tan importante que, en el caso de historiadores, los que estamos también en los archivos, con los hallazgos, ¿no? Pero para eso necesitamos un cambio cultural dentro de la propia academia, que no es tan fácil de hacer, porque es más lindo que nos lo imiten de Harvard que hacer de golpe barricada en el museo. Pero podemos tratar de hacer que ambas cosas sean genuinamente importantes, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar les quiero decir para los que tienen en sus manos el programa que, Gabriel iba a ser el segundo disertante porque el primero iba a ser Martín Cagliani. Martín salió un viaje de trabajo último momento y nosotros, ahora tanto Víctor, Gabriela y como ahora Bruno, que lo voy a presentar también, somos todos de la Red Argentina de Periodismo Científico, junto con también Ricardo, Ana María Vara, Diego. Y bueno, la red es una red federal, que somos casi 80 en todo el país. Y bueno, cuando Martín no pudo venir, se sumó rápidamente Bruno Massare, que después lo voy a presentar. Así que el orden que vamos a seguir ahora es Gabriel Di Meglio y ahora va a venir Víctor Ingracia, para los que seguían por el programa. Víctor Ingracia es abogado, egresado de la UBA y tiene un magíster en periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó en los diarios online de Perfil y La Nación como periodista científico y actualmente lo hace en el sitio Infobae. Es miembro fundador de la Red Argentina de Periodismo Científico. Está Víctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La charla se titula ¿Cómo se sobrevive a los medios digitales? Después vamos a ver quién es el que tiene que sobrevivir, si el medio o el usuario lector. En los últimos años la palabra disrupción, innovación, es la que se menciona en muchas industrias, en todos los mercados y regiones del mundo. Pero quienes vieron particularmente alterado este negocio por estas palabritas y un poco más, y el cambio de las nuevas reglas de juego, fueron los tradicionales medios de comunicación. Primero, con la digitalización de las publicaciones. A ver si funciona esto. Y después, con las redes sociales como grandes embudos a través de los cuales los lectores van decantando en los distintos sitios o apps de los medios. Pero antes de hablar de los medios digitales, voy a hacer un breve repaso de los medios papel. ¿Cuál es el rol de los medios papel hoy? Y
tenemos que hablar del mayor vendedor que tiene hoy la Argentina, que es Clarín, que siempre en los últimos 50 años lo ha sido, y vemos que no escapa la tendencia global de la caída en la circulación de los diarios papel. ¿Por qué es esto? Porque en los últimos años, en los últimos 15 años, Clarín perdió, ¿cuánto podrían perder? Digan un número. El 50%, muy bien. Ganó una suscripción, 189 pesos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Clarín perdió el 50% de sus lectores de papel en 15 años. Es una caída muy superior al promedio de una industria cuesta abajo, a nivel Argentina. ¿En qué se traduce esto? Clarín pasó a vender 380.000 ejemplares de diarios en 2003 a 202.000 en 2018. Esto hay que hacer una pequeña aclaración. Siempre los fines de semana el papel, el diario es más gordito, se vende un poco más, tiene mayor tirada. Entonces, actualmente está entre los 250.000 ejemplares, 200.000, y en la semana pasa a mucho menos, a 100.000, a 120.000. Pero el promedio en los 30 días son 202.000 frente a los 380 de hace 15 años. Esto es una visualización de la caída de ventas de papel hasta 2013, encontré así en gráfico. Pero les actualicé verbalmente esto. La Nación perdió 35% y el Diario Popular solamente el 7%. Esta es una visión interesante porque parece como que las clases más bajas o las que consumen el diario papel, el Diario Popular, tienden a tener más fidelidad, o tal vez una lectura podría ser que tienen menos acceso a la tecnología y se aferran más al diario papel. Y esto pasa acá en Argentina, es una tendencia global, por supuesto. El espejo en el que nos podemos mostrar o comparar un poco, más allá saliendo de la región, porque estas caídas son similares en Chile, en Brasil, en Uruguay. Vamos a los medios españoles. Los medios españoles tenían en el año 2007 estas ventas, estas tiradas, El País 400.000, El Mundo 300.000, ABC 200 y pico. Bueno, ¿qué pasó en 10 años? En 2017 bajaron, El País bajó un 71% la venta de diarios, papel. El País 60%, El Mundo 71%, ABC 64,9%. Es una tendencia así global. Entonces, ¿qué es lo que ideó? Digamos, ¿cuál es la salida que ven los medios frente a las pérdidas y a no poder capitalizar esto? Y la irrupción, obviamente, de la tecnología y de que cada uno en su bolsillo tiene una computadora llamada teléfono celular con el que se conecta al mundo y con el que quiere ver las noticias que quiere ver y no que le ofrecen los medios de por sí en forma tradicional. El paywall. ¿Qué es el paywall? El paywall es la suscripción digital. La suscripción digital que, bueno, hay diferentes promociones. ¿Qué pasa? Uno comienza a navegar y se encuentra que, por ejemplo, en Clarín tienes 20 notas por mes para leer. Clarín tiene una producción de 6.000 notas por mes. Entonces, digamos, dividido 30 son 200 notas por día. Y te está ofreciendo que leas 20 notas en el mes. Y si no, te tenés que pagar. No obstante, el paywall para Clarín, que lo implementó en el año 2017, en abril, el del año pasado, ya llegó a los 120.000 suscriptores.
pero estos son 120.000 suscriptores por mes, cuando la tirada del papel, como habíamos dicho, son 120.000 por día. Entonces es como que hay que seguir pensando los directivos de negocios, cómo seguir adelante con la empresa. Algunos navegan en forma incógnita en la web y pueden ver las notas que están cerradas. Vamos a hablar un poco del caso Infobae. A mí me toca de cerca porque en este momento tengo puesta la camiseta de Infobae porque en este momento trabajo en Infobae. Hace un par de años trabajaba en La Nación. Pero el tema de Infobae también es que no tiene este paywall, no tiene esta suscripción. Entonces, ¿cómo le fue frente a los grandes competidores y a los grandes multimedios? Bueno, una de las noticias que salió últimamente fue que este medio digital, nacido en 2002, en junio, según Comscore, que es uno de los analistas mundiales de marketing en medios visuales, fue el sitio que el mayor medio digital de la Argentina y el líder en habla hispana en cantidad de notas leídas, videos vistos y tiempos de permanencia. Estas son las cantidades de las páginas vistas en junio de 2018, donde claramente está compitiendo al país, al mundo, lo pasó a Clarín, notablemente. Y que una de las palabras del director Daniel Haddad dice: Infobae es una multiplataforma que forma enormemente el rol de las redes sociales, son un aliado fundamental en esta carrera hacia el futuro sin cartel de llegada a la vista. Fíjense cómo las redes sociales van penetrando en los distintos medios de comunicación. ¿Qué más? A ver si esto funciona. Habíamos dicho tiempos de visitas. Esto también tiene que ver con el siguiente slide que voy a presentar, que son las visualizaciones. Es decir, cada uno en su teléfono también, además de leer noticias, quiere ver fotos, ver videos, está tentado en eso. Y claramente un sitio que tenga mayor cantidad de videos, o que en cada nota, como nos dicen a nosotros, tenemos que curarlas con todo el contenido digital posible, bueno, está a la vista los resultados. También está dentro del top 20 de websites, junto con otras redes sociales. Pero estamos frente a un rol activo del nuevo lector. Nunca como antes, la información estuvo tan a la mano de todos. La sociedad se muestra ávida de noticias y el receptor pasivo ya lamentablemente no está más, murió. Uno no está esperando el noticiero de las 8 o el informativo o de la radio. Uno es el dueño de las noticias que quiere consumir, que quiere ver, que quiere leer. Y por supuesto a través del teléfono celular. Porque el 60% de los clics provienen del teléfono celular. En 2011, Yahoo Noticias fue el primer sitio periodístico y Google News también, que es una iniciativa que funciona exclusivamente online y que es sobre la base de un algoritmo y no maneja información propia, ocupaba el 10º puesto en ese listado de medios informativos, una red social. Cambio de roles. En los últimos 10 años más o menos hubo muchos cambios en cuanto a quién da la noticia y cómo la da. Primero fueron los blogueros, después periodistas ciudadanos, aficionados. Plantean continuamente a las redacciones papel el desafío de convertirse en emisores de noticias. Un ejemplo claro de esto y de la difusión
que pueden llegar a tener, es lo que pasó, no sé si recuerdan, en 15 de enero del 2009, luego salió la película Sully con Tom Hanks. Despegó el 15 de enero del aeropuerto de LaGuardia este avión en Nueva York, iba a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y debió acuatizar en el río Hudson. ¿Qué pasó? Salió primero en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, antes que en los medios. Los medios visitaban, querían, digamos, exprimían las redes sociales para obtener las mejores fotos, porque los ciudadanos eran los que tenían el poder de la noticia en ese momento. Un claro ejemplo, año 2009. Facebook en ese momento tenía 4 años, Twitter tenía solamente 3. Entonces, las redacciones de antaño, estas del Dallas Morning News, ya no tienen esta sensación distante y abstracta de los consumidores, que antes, digamos, no estaban pegados a lo que ellos demandaban. Intentar comprender cuáles son los asuntos más urgentes de la sociedad y atenderlos de la forma más rigurosa y más atractiva posible parece ser el paradigma a seguir a la hora de dar noticias. Hay diversidad de herramientas donde nosotros los medios podemos observar cómo repercute y cómo estamos llegando a la gente. Esto es, por ejemplo, Google Analytics. Otra es Chartbeat. Y esto es un ejemplo de mi paso por la Nación en una nota, cómo la nota misma está, siendo analizada. Acá no se ve muy bien, pero este es el número de comentarios, este es el número de los que ingresaron en Facebook, estos son las visitas en Twitter. El número significa la cantidad de lectores que estaban en ese momento leyendo la nota, 271. Hay promedio de tiempo. ¿Qué más? Esto es desde la aparición de la noticia, cómo fue evolucionando en los diferentes horarios, los picos. Esta es la posición, no se ve muy bien, disculpas. Diferentes análisis de los que se puede hacer. La nota, 4 días después, cuántos clics dio día por día. El desafío que tiene uno de presentar la nota y que al lado el editor le ponga un título de ¿por qué hay focas que quieren copular con pingüinos? Entonces, el desafío también es ver cómo se pueden acomodar las noticias de forma que sean más vistas por el lector. Otras formas de medir las noticias. Entonces, en este mar que significa Internet y en esta abundancia de noticias que hay, nos sentimos como que vamos a ser pescados por los medios en sí. Hay las famosas no noticias, los videos virales, las galerías de fotos, que uno las transita y después no saca ninguna novedad, no saca ninguna conclusión. Caer en el clickbait. ¿Qué es el clickbait? Bueno, es un ejemplo. Mira, esta noticia es ayer que publicaron en Infobae, que publicamos, la gran alegría que recibió Del Potro a horas de su debut en el Master 1000 de Cincinnati. ¿Y cuál fue la gran alegría? No sé, se habrá reconciliado con la novia, volvió con Luli Salazar, no sabemos. El tema es que el medio te obliga a hacer clic y ver, y ni siquiera cuando entras
y vas a ver la noticia en el título, te dice, tenés que buscarla en la bajada o a veces ni siquiera, y dice el alemán Zverev había caído, entonces no le podía sacar el número 3 durante una semana. Esa fue la gran alegría que recibió Del Potro antes de jugar. Entonces, bueno, están ahí los medios, ¿no? Tirando el anzuelo y esperando los clics. Hay que recordar también que los medios, las redes sociales cotizan en bolsa, tienen sus intereses, como todos los grandes medios y las grandes redes sociales. Y en este mundo llamado Internet, en el que cada vez uno tiene el poder, estamos transitando una gran selva. Perdón, tengo un hijo de 3 años y tengo en esta selva que parece ser peligrosa. Hay que transitarla pensando que estamos siendo observados cada vez que navegamos por los sitios. Ellos conocen el nivel nuestro de permanencia, cuántas veces hemos hecho clics dentro, si volvemos en el mismo día. Se miden también los scrolls, cuánto se ha ido, cuánto hemos leído la nota y infinidad de detalles que, bueno, serían para otra charla. Así que les agradezco mucho por haberme atendido. Bueno, continuamos y ahora es el turno de Gabriela Wiesenthal. Ella es licenciada en fonoaudiología, locutora integral de radio y televisión y periodista científica, miembro de la red. Es productora periodística de Ambiente y Medio, este programa que se emite por la televisión pública y fue ganador de 2 Martín Fierros en 2016 y 2017 al mejor programa cultural. También es columnista de medio ambiente en la radio Millennium con el programa Planeta Azul y fue columnista de medio ambiente en la mañana de Víctor Hugo por Radio Continental, productora periodística en Científicos Industria Argentina en la televisión pública, el programa de Paenza, y conductora y productora periodística de Ciencia que Habla en varias radios y entre otras actividades que hace múltiples. Gabriela Wiesenthal. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Un placer estar acá con todos ustedes. Y bueno, en realidad me parece que esto es un desafío por cómo se llama. Esto es una jornada de puertas abiertas. Me saco y me pongo los anteojos porque de cerca ya no veo y de lejos sí, así que es un tema de los que ya crecemos un poquito, ¿no? Se llama Jornada de Puertas Abiertas y es un diálogo entre científicos y comunicadores. Entonces a mí me parecía interesante, más que contar cómo se hace o cómo comunicamos nosotros la ciencia en radio y televisión, de qué manera podemos poner de relieve el desafío que significa comunicar en... ¿Me corro un poco? Ay, perdón. De qué manera se puede comunicar y sí se puede comunicar cualquier contenido científico en la radio y en la televisión, cuáles son esos desafíos y además cómo mejorar esta... que yo creo que ya... después de muchos años de trabajar, ya no hay una distancia entre los periodistas y los científicos, aunque de vez en cuando a veces todavía aparece, pero me parece que tiene que ver con cómo uno se posiciona y trabaja y la confianza que uno brinda después de tantos años de trabajar. Me parece que pasa por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que les decía, me parece que desde que nos levantamos estamos con un teléfono, como decía recién Víctor, o con algún aparato cerca para ver qué pasa en la radio, qué pasa en la tele, y la muestra tiene que ver con el Mundial de Fútbol que llega a todos lados, a todas las personas, ya sea cualquier sexo, raza, edad. Es decir, hoy los medios de comunicación penetran de una manera impresionante
en cada uno de nosotros, en cualquier lugar del mundo. El tema es cómo nosotros, cuál es el desafío que nosotros los periodistas que elegimos contar la ciencia, hacer para que nos mire tanta gente como mira un mundial de fútbol, ¿no? Por supuesto eso es imposible, pero bueno, uno piensa quizás alguna vez vamos a lograr que todos estén atentos a lo que contamos, que tiene que ver con la ciencia, como cuando mete un gol, bueno, Messi no fue el caso, pero algún otro, ¿no? Esto es un poco lo que yo quiero mostrar con esta diapositiva, ¿no? Todos necesitamos saber qué ocurre, ahora estamos todos desesperados por saber quién más va a ir a Comodoro Pi, quién más, bueno, estamos todos desesperados. ¿Cómo hacemos para que se desesperen por conocer la ciencia? Eso es algo que yo todavía no tengo la fórmula, quizás Diego puede tener la fórmula, yo no la tengo, pero sigo insistiendo, más allá de que a veces, cuando era más chicos, alguno de mis hijos me dijo, ¿cómo no haces periodismo de espectáculos? Que hubieses tenido más éxito. Yo no creo en eso. Yo creo que uno hace lo que le gusta y a mí me gusta comunicar la ciencia. Pero me hago estas preguntas, me las hice y me las sigo haciendo. Si se puede comunicar la ciencia en la radio y la televisión, cómo se debe comunicar y si cualquier tema se puede comunicar en la radio y en la televisión. Después de muchos años y de lidiar tanto en científicos como en Continental y en otros medios, la verdad que digo que sí, que todo se puede comunicar, pero hay que saber cómo comunicarlo, buscar estrategias para que llegue. Y a veces esas estrategias, tanto en radio, uy, mirá qué pasó, se fue la S para abajo, tanto en radio como en televisión, a veces pierden un poco la rigurosidad del conocimiento científico, pero después de muchos años me di cuenta que eso no me tiene que importar tanto. Más allá de lo que los demás digan, no importa. Lo importante es contarlo bien. Lo poquito que yo elegí, lo tengo que contar bien, y el científico al que yo llamé para que me cuente lo que él sabe o que dé su testimonio en la radio o una entrevista a la televisión o como sea, esté conforme con que lo que contamos es pequeño y tiene la rigurosidad de ese poco tiempo que tiene la radio y la televisión. Bueno, vamos a rápidamente las características, se quedó abajo, de la radio, que bueno, por supuesto llega a todos los lugares del mundo. Es el más rápido aún hoy, a pesar de todos los medios nuevos, la radio es la primera que llega siempre, o, como decía Víctor, los medios hoy alternativos, ¿no es cierto? Eso le está ganando a la radio. Lo que la radio no permite es volver a escuchar. O lo escuchaste o perdiste, no hay otra opción. Eso es importante para los que hacemos radio, saber que eso sucede. Los tiempos, como decía, son brevísimos, pero brevísimos de verdad. A veces tenemos un minuto para contar una historia y no se puede contar. Voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en la mañana con un compañero que hacía política internacional, salíamos y decíamos, ¿cómo vos vas a contar en un minuto el conocimiento científico y yo en un minuto los problemas internacionales? Es imposible, con lo cual uno tiene que decidir qué contar. Eso es fundamental. Por eso seleccionamos y simplificamos mucho el mensaje y tenemos que ser muy claros y se nos tiene que entender absolutamente todo. Algo que decía Gabriel en su charla anterior es contarlo de manera atractiva. Así como él busca la atracción en el museo, nosotros buscamos ser atractivos, sobre todo en la radio. La televisión tiene otra historia, pero la radio tiene que impactar y hacer que el otro nos esté escuchando ese minuto, esos 2 minutos o esa entrevista de 3 minutos con alguien que tiene que ver con la ciencia. Seguimos. Lo que la radio busca o lo que buscamos los que hacemos radio es lograr que los que están del otro lado, que no nos ven, pinten en su cabeza, creen alguna imagen auditiva de lo que yo estoy contando, puedan recrear de alguna manera o evocar algo de lo que estoy contando. Por eso es importante la música, es importante no solo la palabra, por supuesto, la música, los ruidos, los efectos sonoros, todo lo que sucede alrededor, porque eso evoca y te lleva a un lugar diferente. Claro está que cuando uno trabaja en un programa diario, como puede haber sido la mañana, esas cosas son más difíciles, porque uno tiene que tratar de que el periodista de espectáculos, el columnista de espectáculos, el de fútbol o el de policiales, no le quite la silla y uno tiene que tratar de ser atractivo, pero no podés poner todos los ingredientes. Entonces tenés que buscar la manera de, en mi caso, la experiencia, lo que les puedo contar es tratar de que todo lo que sucede a nivel nacional, cualquier cosa que estaba sucediendo esa mañana,
yo le pueda dar una mirada a través de la ciencia. Claro que no voy a contar la última novedad de la ciencia, porque si no seguro que no hubiese estado ni un mes en un programa de actualidad. Entonces, yo lo que buscaba es, si la noticia tiene que ver con, supongamos, aumentó el gas, ver de qué manera nosotros podemos buscar una alternativa a otras energías. Por ejemplo, algo que puede suceder hoy, tendría que pensar mucho a ver cómo le ganaríamos a los cuadernos, pero seguramente debe haber una mirada científica, alguien desde algún rama científica seguramente puede contar algo que no estén contando los demás. Y además para eso lo importante es la formación que cada uno tenga, porque es muy fácil, cualquiera puede decir una frase o esto salió en tal revista científica. Eso no es hacer periodismo científico en la radio, eso lo puede contar cualquiera, lo puede contar un locutor, lo puede contar cualquiera. Lo importante es entender, formarse, para después lo que yo cuento tenga algún peso específico, llamar a las personas indicadas, que son las que nos van a ayudar a entender lo que estamos contando. Bueno, con anécdotas, con comparaciones, con metáforas, es lo mismo, supongo, que lo que puede suceder en un museo, donde uno tiene que buscar alternativas a la comunicación. ¿Qué pasa con la televisión? A diferencia de la radio, la televisión, bueno, tiene otra vez la S se me fue abajo, qué tema. La televisión lo que tiene es que, esto se dijo muchas veces, que la imagen es lo más poderoso, y la verdad que es cierto, porque la gente lo que busca ver en la televisión es, además de a los panelistas de Intratables, lo que busca ver es imágenes todo el tiempo, pero si hacemos ciencia y que la gente vaya a ver cómo pipetean los científicos, la verdad que no les divierte, no es algo que es atractivo para la gente, pero entonces lo que tenemos que buscar es qué mostramos del laboratorio, cuál es el resultado final y ir contando toda esta situación a través de las imágenes y con un lenguaje o un cuento muy atractivo, porque la televisión y la radio, la verdad que es contar, saber contar cuentos, es eso, simplemente es eso. La estética, por supuesto, es fundamental, traspasar la pantalla, algo que se escucha por ahí, no cualquiera puede estar en la cámara y contar. La verdad que es así. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer empático algo o con alguien que está en algún lugar que no vemos, porque la radio, a diferencia de la televisión, tenemos compañeros, tenemos un operador que nos mira. Con la televisión la verdad que es muy frío, entonces uno tiene que empatizar con alguien que no existe, pero que sabe que lo va a estar mirando. Eso es quizás lo más difícil. Y por supuesto todos los recursos escenográficos que tenemos, que hay que implementarlos, que hay que usarlos ahora. En el programa que estoy como trabajando como contenidista, digamos, como productora de contenidos, estamos siempre probando algo nuevo, estamos probando qué es atractivo y qué les atrae a los cámaras que están haciendo el programa. Porque siempre tenemos alguno que dice, este programa es un embole, yo no lo miraría nunca, me quiero ir, porque bueno, la verdad que la gente es su trabajo y muchos se quieren ir. Entonces, cada vez que encontramos, che, eso lo miraron, eso se pusieron en las pantallas, eso escucharon, entonces ahí rescatamos, porque la verdad que es un ensayo-error permanente hacer televisión, sobre todo más que radio. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Y ahora sí, vamos ya llegando al final, me parece que tenemos que buscar acercarnos entre los periodistas y los científicos. Yo creo que nunca estuvimos muy alejados, por lo menos desde mi mirada nunca fueron ellos allá y yo acá, quizás por mi personalidad, pero busquemos que tenemos todos los dos en común, somos curiosos por naturaleza, ellos y nosotros, o nosotros y ellos. Nos hacemos preguntas a otros, los científicos permanentemente se están haciendo, quedan 5 minutos, sí, pero lo que tenemos son tiempos diferentes. Los tiempos del periodismo, nosotros pretendemos que el investigador nos cuente en 50 segundos, porque es lo que te piden, una investigación que tardó meses o años, y bueno, la verdad que ellos también tienen que entender cuál es la realidad de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión y de la radio. Y además romper estas barreras de la desconfianza, crear una confianza mutua, y eso yo creo que se logra con los años, y para eso yo creo que los periodistas deben ser muy formados. Y esto último, me parece que
algo también decía Gabriel, estoy tomando muchas cosas que dijiste vos, me parecieron interesantes, es que estamos en el mismo nivel, hacemos cosas distintas. Ellos hacen ciencia, nosotros hacemos periodismo. El médico cura, pero no está ahí arriba. Estamos todos al mismo nivel. Esto para el señor Ricardo. Me parece que eso es muy importante. Todos, en nuestro expertise, somos todos iguales. Después, cada uno tendrá diferencias, pero en la vida cotidiana. Bueno, acá no sé qué pasó con el título, pero me parece que para los que quieren hacer ciencia en radio y en televisión, creo que lo más importante sería identificar y poder posicionar aquellos temas de la ciencia en la agenda mediática, nosotros ponerlos. Es más importante lo que yo voy a contar de la ciencia o del medio ambiente que el penal. Eso uno lo tiene que tener en la cabeza, porque si no te gana el penal, o te gana la persona que se murió, o la persona que han asaltado a la vuelta de tu casa. Uno tiene que buscar la manera de que eso sea tan importante que los otros, porque si no te quitan la silla, y cuando venís ya hay otro sentado. Insisto con esto, que la información debe ser clara, tiene que ser confiable, precisa, requiere de una investigación, tenemos que estar bien formados. Me parece que eso es fundamental. Estar atentos, por supuesto, a los conflictos de interés y ser muy críticos con lo que contamos. No creer que todo lo que nos cuenta la ciencia es así. Puede ser que no. Entonces investiguemos. Y para finalizar, creo que en el momento que estamos viviendo es muy importante que la sociedad se alfabetice con respecto a la ciencia. Hemos vivido el debate en diputados y en senadores de la legalización del aborto, y eso fue una muestra de cómo la ciencia puede trabajar para que nos alfabeticemos. No importa si estamos de acuerdo o estamos en contra. Eso me parece que es lograr una ciudadanía ambiental, una ciudadanía científica, creo que es parte de lo que nos corresponde a los periodistas. Entender cuáles son los riesgos, criticar los riesgos, si hay problemas con los agroquímicos, contarlos y no tener miedo a las corporaciones. La verdad que hay que contarlo, después sabremos o los científicos nos dirán qué está bien y qué está mal, pero nosotros tenemos que decir que eso está sucediendo y exigirle a la clase política. Por supuesto que la ciencia es una de las cuestiones más importantes para cualquier país. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con Bruno Massare. Él es periodista y actualmente se desempeña como editor en la agencia de noticias TSS. También escribe en Le Monde Diplomatique y hasta el año 2015 fue secretario de redacción de la revista Information Technology. Es vicepresidente de la Red Argentina de Periodismo Científico. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Gracias por la invitación también. ¿Así? Bien. Bueno, como verán, el título de la presentación tiene que ver con cómo toma a la política científica el periodismo hoy, que partimos de la premisa de que lo consideramos algo subrepresentado, y para profundizar en esto, correrme del proyector. Primero les cuento un poco sobre la agencia TSS. Fue creada por la Universidad de San Martín en el año 2013. El concepto fue el de una agencia de noticias científicas y tecnológicas. Nuestra inserción actual es en el programa Lectura Mundi junto con Anfibia, que es el otro medio de la universidad. Y lo que nos planteamos fue justamente, bueno, partir de esa premisa que les decía al principio, de considerar que la política científica era una especie de elefante en la habitación, es decir, que todos sabíamos que estaba, pero nadie se hacía cargo de él. Y junto con eso también, el otro eje que tomamos fue el desarrollo de tecnología. Si partimos de la idea de que la tecnología, junto con la ciencia,
es una base para el desarrollo del país y entendemos a la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento científico de otro tipo. Bueno, consideramos que eso en los medios, cuando se hablaba de tecnología, se estaba hablando de tecnología de consumo en general, a veces televisores, teléfonos, pero no se hablaba del proceso de desarrollo tecnológico. De alguna manera, bueno, entonces nos planteamos hacer otra cosa. Este fue nuestro primer artículo, justamente tenía que ver con el desarrollo de una rueca electrónica, no sé si se llega a leer, pero bueno, entendía la tecnología como algo que podía resolver problemas, más allá del consumo. Entonces, ¿qué decimos? Si el periodismo científico es un campo en disputa, y entendido en disputa porque es, primero, el periodismo no es algo colegiado, y segundo, que el periodismo científico es un campo en el que, bueno, abrevan distintas profesiones, científicos que hacen divulgación, periodistas de distintos géneros que de repente se involucran en un tema científico, tratan un tema tecnológico, y, bueno, los periodistas científicos, ¿no? Yo soy parte de una asociación de periodismo científico y consideramos que a la hora de tratar estos temas, nada mejor que estar especializado en ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando bueno, un campo no es tierra de nadie? Hay temas que no se desarrollan, no se cubren. Estos son algunos totalmente caprichosos, pero que, por ejemplo, no los veíamos en los medios a la hora de crear la agencia, y en eso también quiero hablar especialmente de Diego Hurtado, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y es quien me convocó para trabajar en la agencia y quien tuvo la idea de crearla. Bueno, cosas como los procesos de transferencia de la tecnología, los procesos de innovación, el tema de riesgo tecnológico, temas como tecnología y trabajo, digamos que estaban totalmente desatendidos, porque justamente nadie los sentía como propios. Nadie los siente como propios, nadie los trata, nadie los cubre. ¿Qué nos permite a la vez trabajar sobre estos temas? Nos permite desnaturalizar la tecnología, abrir un poco esa caja negra, no dejarnos llevar por lo que se suele llamar como optimismo tecnológico. Yo ahí puse, por ejemplo, el tema de las tecnologías electorales. Fue bastante gráfico lo que pasó a la hora del tratamiento del tema del voto electrónico, donde había un discurso de, bueno, es un avance tecnológico, por lo tanto es bueno. Si tenemos herramientas para abrir un poco esa caja y ver que no es lo mismo una computadora que una urna de papel, más allá del juicio de valor que uno puede hacer sobre eso, nos damos cuenta que podemos ir más allá de ese optimismo que nos dice, bueno, es un avance, por lo tanto es rápido, por lo tanto es bueno. Bueno, lo saben muy bien los que se dedican, por ejemplo, a la sociología de la tecnología, que bueno, ninguna tecnología es neutral, tiene sus efectos y por lo tanto es bueno analizarlos. Bueno, algunas de las cosas justamente que hacemos en relación a la tecnología, bueno, ahí hablamos del voto electrónico, hablamos de satélites, hablamos de litio, hablamos de cómo analizar una tecnología, quedó muy chico esto, sepan disculpar, pero yo se los cuento. Hablamos de la producción pública de medicamentos, específicamente, por ejemplo, del misoprostol. Temas que consideramos que en su momento, ya no tanto quizás, pero en su momento en el 2013 estaban subrepresentados. La innovación. La innovación es otro tema que nos pareció que teníamos que poner el eje, porque la innovación es un término que consideramos que ha sido de alguna manera abusado, en el sentido de que, bueno, todo es una innovación a veces, todo parece una innovación en los medios, y cuando es todo, no es nada. Entonces, bueno, trabajar un poco más sobre la innovación, conocer qué tipos de innovaciones hay, si pueden ser incrementales, si pueden ser radicales, y trabajar eso sobre los artículos consideramos que podía dar un valor agregado a lo que veíamos que era la cobertura sobre temas de innovación, llamados de innovación. Bueno, lo mismo con tecnología. Bueno, trabajar sobre el tema de las ingenierías, sobre lo que puede aportar cada ingeniería, sobre la falta de ingenieros. El tema de las ingenierías ha sido un eje importante en lo que hicimos en la agencia
y algo que también que veíamos que no estaba presente en la agenda de los medios. Entonces, bueno, ¿a qué cosas podría prestarle atención el periodismo de tecnología que pensábamos que no se estaba dando? Bueno, decía antes, abrir la caja negra de tecnología, entender cómo funciona, entender sus principios y cuáles pueden ser sus consecuencias, los modos de producción del conocimiento, centrarnos en el problema de transferencia, que es uno de los grandes problemas tenemos de los países considerados periféricos o en vías de desarrollo, cómo pasar del conocimiento científico al conocimiento aplicado en el sector productivo, por ejemplo. ¿Cómo se financia la tecnología? A veces vemos artículos y vemos una tecnología, un desarrollo científico, y no nos preguntamos cómo se financió eso. Es recurrente el ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de tecnologías como las de Apple, y bueno, cierta mirada naif que uno cree que bueno, todo eso lo desarrolla una empresa privada o el algoritmo de Google. No funciona así, hay financiamiento del Estado en eso, y es bueno tenerlo presente a la hora de escribir un artículo. Bueno, las brechas sociales, el impacto social, y también una cosa que queríamos hacer en la agencia es mirar el sistema de ciencia y tecnología como un todo, de una manera, si quiere, más holística, porque bueno, a veces uno piensa en ciencia, piensa en laboratorio, hay un montón de instituciones que hacen ciencia y que a veces no tienen la visibilidad, no tenían la visibilidad por entonces que considerábamos necesario. Comisión de Energía Atómica, CONAE, INTA, INTI, todo lo que es el sistema de ciencia y tecnología. Pero bueno, estoy hablando de tecnología, al final no estoy hablando de política científica. Ahora vamos. Entonces, segundo tema subrepresentado, la política científica, que también de alguna manera tierra de nadie. ¿Por qué? Porque el periodista de política dice, no, ciencia, eso no es mi tema. No tengo nada que ver con eso. Y el periodista de ciencia muchas veces dice, ah, no, eso es política, ¿por qué lo voy a tratar yo? Eso no tiene nada que ver conmigo, yo hago entrevistas con científicos, cuento descubrimientos, leo papers, escribo artículos, política, no tiene nada que ver conmigo. Resultado, nadie escribe sobre esto, la política científica aparece como algo que no existe, se va generando y nada más. ¿Y eso qué efectos tiene? Bueno, acá algunas de las cosas que hemos hecho en relación a política científica, perdón que no se leen los títulos, pero bueno, una entrevista a Lino Barañao, allá arriba, una entrevista que hicimos en su momento a los candidatos a ministro de Ciencia, previo a las elecciones, está Gianella, Melo y Dania Tabela. La entrevista que hicimos a Melo tuvo bastante resonancia por las cosas que dice. Y bueno, después una entrevista a Matsukato, ahora a Corbett y Peceni, que son los candidatos electos para el directorio del CONICET. Una nota que hicimos sobre la agencia está cambiando ahora todo lo que son sus herramientas de financiamiento. Entonces, si no escribimos sobre política científica, si no entendemos lo que pasa en política científica, no vamos a poder interpretar de alguna manera los cambios en la agencia, quién se beneficia, quién se perjudica, cuando se sacan herramientas, se ponen otras. Bueno, INVAP, obviamente. Entonces, si no hablamos de política científica, nos preguntamos, ¿cómo podemos analizar un plan que ahora no sabemos dónde está? Que es Argentina Innovadora 2020. Ahora se está trabajando en un nuevo plan, que es Argentina Innovadora 2030. Se están haciendo mesas de consulta y demás. Y bueno, por eso consideramos importante hablar de política científica, porque bueno, determina en buena manera lo que va a ser la suerte del país, ¿no? Entonces acá vemos algunas metas que se planteaban en su momento. Varias de ellas no fueron cumplidas en ninguno de los escenarios. Entonces, entendemos que el rol del periodista, además de divulgador, es un rol de control en la sociedad, y en la medida que podemos mirar estos temas y tenemos herramientas para hacerlo, nos parece que hacemos un aporte. Entonces, de nuevo, tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología muy amplio, con muchos institutos y organismos, y lo que veíamos era que a veces todo se centraba en la comunicación o la divulgación sobre cosas que hacía el CONICET. CONICET, universidades y todo el entramado que está alrededor de eso, pero
los institutos a veces no eran entendidos como parte de un sistema de producción de conocimiento. Entonces, pusimos el foco también en ver qué estaba pasando en cada uno de ellos, cuál era su situación, las líneas de investigación y los planes a futuro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como siempre, les pedimos a los panelistas si quieren subir a la mesa para recibir preguntas de los asistentes. Pueden. Tenemos 4 sillas. Ahora tenemos 4 sillas, así. Hola, ¿cómo andás? ¿Alguien quiere tirar la primera piedra? Hay alumnos de universidades acá, así que podrían aprovechar para hacer preguntas serias y sesudas. Una pregunta para Víctor. Me llama la atención que en el universo del periodismo gráfico está desapareciendo el periodismo científico, desaparecieron los suplementos, muchos periodistas no están trabajando. Sin embargo, desde afuera veo Infobae un poquitito como una isla, muy chiquita. Estás vos, está Valeria. ¿Cómo explicás por qué lo hacen? ¿Porque ven que se leen más esas notas? ¿Porque reciben publicidad? ¿Cómo interpretás eso? Por ahí es mala la interpretación, pero... A ver si entiendo un poco por dónde va la pregunta. Yo te muestro el panorama y vos me decís si va por ahí. La crisis de los medios, de los grandes medios tradicionales, papel, y toda la estructura que tiene Clarín y también que tiene La Nación, con un grupo de revistas importante, también de papel, revistas de papel, ha producido en los últimos 5 años una reducción tremenda de su equipo, con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Yo lo viví en carne propia también eso, y migré, gracias a Dios, a este medio, en el cual creo que en mi caso y otros periodistas científicos también muy reconocidos en otros medios, es una decisión editorial de tomar lo mejor, periodistas ya formados, periodistas que no tienen que pasar un proceso de evaluación u observación, sino son ya editores a cargo de secciones que se ponen al hombro en una sección y que confían en que las notas ya tienen producción propia, no tienen que empezar a deambular todo el proceso que implica el ingreso de un nuevo periodista a la redacción. Entonces es la visión editorial, la visión empresarial también de buscar contenido rico. Yo creo que cuando estaba en el último slide que puse sobre la selva, que es tan difícil transitarla, o las aguas de internet, como uno las quiera imaginar o graficar, el contenido es lo que va a salvar a los medios. Entonces, yo creo que en ese punto Infobae está apuntando a contenidos de calidad, y en esa visión, en esa línea, están poniendo un foco muy importante en periodismo científico e innovación. Sí, yo quisiera preguntar algo, voy a pedir disculpas porque en realidad me parece que es una pregunta transversal. Quizá involucra también a Susana, o Gallardo, o a Ricardo. Yo me pregunto lo siguiente: nosotros estamos tratando acá de establecer un diálogo entre científicos y periodistas científicos. A los científicos los conozco porque yo misma fui una durante muchos años, así que conozco sus virtudes y sus defectos y sus deficiencias, o no, qué sé yo, pero por lo menos son bichos más conocidos. Los periodistas científicos no, y me pregunto lo siguiente: hay ahora varios lugares donde se enseña comunicación pública de la ciencia. Primero me pregunto cuál es el universo de gente que va a esos cursos o a esas maestrías. ¿Son investigadores? ¿Son periodistas?
Después la otra pregunta es al revés, con los periodismos científicos, el periodista científico. Hay escuelas de periodismo. ¿Hay una especialización en periodismo científico? Como hay médicos, cardiólogos, pediatras, qué sé yo. ¿O no? ¿Y quiénes los que van? No, se lo podría preguntar a mi nieto número 3, que está estudiando periodismo, pero como él quiere hacer periodismo deportivo, no me preocupa ni el lenguaje, ni ninguna de esas cosas profundas que estuvimos viendo acá. Entonces, como nosotros queremos tratar de establecer este diálogo y tratar de cerrar esta brecha, ¿no? Y tratar de comunicar cada vez más y mejor, tenemos que hacer cada vez más uso de esos recursos, los periodistas científicos y los comunicadores públicos de la ciencia. Entonces, por eso me gustaría saber quiénes son, de dónde vienen y cómo se forman. Susana. Trataré de responder esa pregunta. Acá tenemos un grupo nutrido de alumnos de la carrera de especialización. Y lo que nosotros vemos en Exactas, por lo menos, estamos en la tercera cohorte de esta especialización y hay un gran predominio de gente que viene de las ciencias duras en general. Tenemos de las ciencias sociales, tenemos una antropóloga acá que fue de la segunda cohorte, semidura, sí. Pero hay un predominio de biólogos y tuvimos un matemático, pero en general debo decir que en los años desde el 93, que yo empecé a dar cursos en la Facultad de Exactas, el predominio es gente que viene de las ciencias duras y esta carrera de especialización incluye la Facultad de Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras y sin embargo la gente que viene de esas facultades, el número es muy, muy pequeño. Este año tenemos 4 de comunicación, pero bueno, es el porcentaje más alto que hemos tenido en los últimos tiempos. En Córdoba, donde acá había una alumna de la especialización, me parece que es más parejo el porcentaje porque es una carrera que está formada por 2 facultades, la Facultad de Matemática y la Facultad de Comunicación. Y ahí me parece que está más equiparado, pero al menos acá. Y por otro lado, en la Facultad de Sociales no hay en la carrera de comunicación, de ciencia de la comunicación, no hay una especialización en periodismo científico, no hay nada. Así que este es el panorama que yo te puedo dar. Sí, yo te puedo dar otro, permiso panelistas, porque hoy me voy a hacer un poco de autobombo. Por favor, me levantan la mano los alumnos de la Universidad de Moreno. Ahí hay y allá en el fondo hay. La Universidad de Moreno ha abierto desde hace 3 años la primera especialización de grado de comunicación científica. Los alumnos que están acá vienen todos de la carrera de comunicación social. Algunos eligen otra especialidad, como puede ser la producción multimedial, pero este año, por ejemplo, hemos batido el récord, tenemos 14 alumnos que han hecho el primer cuatrimestre del taller de producción del discurso científico, que así se llama, porque recién a partir del 2015 llegaron a 5º año. Primero hubieron 2 alumnos, después fueron 4, después fue una sola y ahora tenemos 14. Y ahora en el segundo cuatrimestre tenemos 32, pero en realidad somos de la especialidad científica. O sea que existe el interés, pero existe porque alguien se lo ofrece. Esa ya es una opinión personal mía, ¿no? O sea, yo creo que en mi experiencia han habido experimentos en instituciones privadas como TEA o como Éter, de talleres de periodismo científico, pero que no han ido mucho más allá. Acá tenemos la representante de la Universidad de La Plata, creo que ahí también hay creo que es una especialidad o es un posgrado, ¿no? Sí. Cuando alguien va, o sea, porque yo escucho, vos sos médico, ella es matemática, él es biólogo, etcétera. Acá hay uno que dice, y sí, un máster en periodismo, pero es abogado. Está bien. Entonces digo, está bien, ¿alguien se recibió en una escuela de periodismo? Yo no. ¿Alguien de la red argentina de periodistas? Yo soy graduado en Sí. comunicación,
se recibió en una escuela de periodismo. Y ahí hay una idea de que el periodista, suponete, es como el físico general y después tiene que estudiar y especializarse en algo, y dentro de esas especialidades está la científica, ¿o no? ¿Existe esta idea o no? No, la UBA no. De hecho, la especialización suele ser de hecho. De hecho. Les digo que en la Universidad Nacional de Avellaneda, existe, en la carrera de periodismo científico es una materia obligatoria importante que la cursan todos los alumnos y después, bueno, a partir de ahí elegirán o no esa rama, pero periodismo científico también está en la carrera de periodismo. La pregunta es para Gabriel. Muchos periodistas científicos y muchos científicos que hacen divulgación de ciencia utilizan a la historia de las ciencias o a los personajes centrales de sus crónicas, de sus artículos, de sus entrevistas, con esa pata de la historia personal, del contexto social. ¿Cuál puede ser tu aporte en este diálogo desde la historia, pensando en una historia de la ciencia argentina o una historia de la ciencia de cuánto en relación a ese tema y a utilizar medios audiovisuales, por ejemplo, se te ocurre, o si estás al tanto de colegas o vos mismo, que tomen particularmente a la ciencia en ese contexto? A ver, hay gente que se dedica a hacer historia de la ciencia, historiadores, digo, y también no historiadores. Yo de eso realmente sé muy poco. Sí creo que, más allá del tema, a mí me interesa reflexionar sobre las formas de transmisión, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido la historia de la ciencia o de cualquier especialista en cualquier área, en historia, digamos, como en cualquier campo disciplinar hay un montón de especialidades, ¿no? Yo soy especialista del siglo XIX argentino, por ejemplo. Pero creo que sí está habiendo crecientemente un interés en reflexionar en que cualquier área que uno tome, por ejemplo, la historia de la ciencia, que pueda tomar vidas, como decías vos recién, ¿no? Trayectorias personales para buscar un gancho. Creo que el problema para mí clave pasa por el lado de esa tensión entre rigurosidad y atracción, ¿no? En el caso de historia siempre eso se pone en cuestión con problemas como el maniqueísmo, ¿no? Es decir, contar una historia Montescos versus Capuletos es una de las maneras más fáciles de contarlas, ¿no? Es decir, la idea de que en Argentina, por ejemplo, hay brechas permanentes, grietas, ¿no? Unitarios y federales, Boca, que en realidad después los historiadores sabemos que eso empíricamente no es así. En general, rápidamente uno destruye la idea de bipolaridades, ¿no? El otro día la gente alineada en el bando pro aborto y en contra del aborto no repite otras divisiones de nuestra sociedad hoy mismo, ¿no? Por lo tanto, nunca la idea de dos bandos en general no funciona empíricamente, pero es muy buena para contar. Entonces, ahí hay un problema, que es su efectividad muchas veces va en contra de la rigurosidad. Entonces, yo creo que hay una tensión que es irresoluble, pero sí creo, o sea, lo que para mí es importante es que cualquier área de la historiografía que intente comunicar fuera de los especialistas, y creo que vale para otros lugares también, tenga siempre en cuenta al público a quien se dirige, ¿no? Es decir, no reflexionar solamente en el contenido a transmitir, en cómo, sino a quién le vas a decir. Yo trabajé en un dibujito animado, ahí es para chicos, y ahí sí el maniqueísmo lo jugamos, porque para nosotros, digamos, mis hijas me dicen quién es el malo cuando ven un dibujito, ¿sí? Porque sirve, pero los chicos saben ver dibujitos antes que leer, ¿no? Ahora, si estoy comunicándole a otro público, busco otra estrategia. Me parece que el maniqueísmo para otros públicos es malo directamente y trato de evitarlo, ¿no? Entonces, creo que el destinatario, sea en un museo, me tocó trabajar en televisión mucho tiempo, también, sean libros, uno imagina un público. Después que logre llegar a ese público, ¿no? Eso es magia, ¿no? Es decir, los que hacen telenovelas la pegan un año y al año siguiente no la pegan con la misma fórmula, y me parece que hay una parte que es muy difícil de explicar. Pero en lo que tiene que ver con lo científico, creo que el tratar de entender a quién uno le quiere hablar es la clave, ¿no? Es decir, y porque eso implica también la manera en que va a tratar de llegar. Cuando el público es muy heterogéneo es más complejo, pero si dice, bueno, esto es para tal nicho, esto es para gente de tal edad, esto es para gente universitaria, esto no, me parece que yo pondría eso como una clave absoluta, es decir, la idea de atracción y la idea de pensar a quién, y no solamente en pensar en el qué,
que es lo que mejor nos sale, lo más fácil, es decir, quiero contar esto más sintético. No solamente eso, sino elaborar más eso, más allá que sea historia de la ciencia, historia de lo que de tecnología o de lo que cualquier cosa. Sí, yo tenía también un comentario para Gabriel. En los museos de ciencia pasa algo parecido, a mí me llamó la atención respecto de tu charla eso. Los museos de ciencia son también depositarios de la confianza del público en cuanto a los contenidos. Y también tienen otro rol importante, y es que en ellos podés tener un acercamiento a la ciencia de los últimos 100 años, que está bastante afuera de las currículas escolares y también de los medios, porque en general son temas muy específicos, muy complicados, muy teóricos en algunos casos. Y bueno, acá en Argentina, en más o menos, no me acuerdo si es 2006 o 2007, se creó la AACMUSIT, que es la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, y reúne un montón de pequeños centros de ciencia y museos que están en las universidades, y que son muchos de ellos histórico-participativos, porque se formaron alrededor del patrimonio que estaba ligado a las escuelas normales, a los colegios nacionales, a pequeñas colecciones de ciencias naturales o de física y de química. Y en muchos de ellos se usa el relato también como una herramienta, ¿no?, para reconstruir y también para reivindicar personajes locales. Por ejemplo, en el Museo de Física de La Plata se hacen actividades sobre, bueno, los pioneros, ¿no?, de ahí del departamento, Emil Bosse o Margaret Heiber, e incluso Carlos Bollini, científicos locales, ¿no?, que se están recuperando a través de estos museos de ciencia. Eso. Y bueno, ya que estoy, perdón, también un comentario para Bruno, que está buenísimo que se ocupen de la política científica, porque realmente en el contexto de ajuste a la ciencia que estamos viviendo, pronto se va a resentir también el periodismo, con un sistema que está desfinanciado, que tiene menos becarios, que tiene necesariamente haciendo ciencia más marginal, las notas van a ser sobre temas mucho más pobres, me imagino yo. Bueno, gracias. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, le voy a pedir disculpas a la gente, pero yo quisiera muy cortito, porque hay cosas que la gente en general y los científicos conocen muy poco o desconocen del trabajo periodístico, que es la lucha por el espacio. Algo Gabriela lo comentó, pero algo que se da todos los días en todas las redacciones es la lucha por el espacio de publicación. Y es algo que la mayor parte de la gente desconoce, por eso me gustaría que, aunque sea en 3 líneas, cada uno cuente su experiencia. Pensé que ibas a decir por las sillas en las redacciones, que también es una lucha permanente. También. No, y la silla, la computadora, la máquina de café, eso es... A ver, la lucha por el espacio, vos decís en función de qué, puntualmente. En los medios, y lamentablemente es muy difícil. Yo creo que hay un componente a veces difícil para el periodismo científico que tiene que ver con, y esto es una realidad un poco lamentable a veces, pero tiene que ver con los intereses comerciales. Entonces, entre un artículo sobre tecnología de consumo y un artículo sobre tecnología, bueno, un desarrollo científico X, a veces la pauta en los medios, en los grandes medios, direcciona un poco lo que es la oferta editorial, lamentablemente. Hay excepciones, estoy haciendo una generalización, pero eso ocurre, entonces eso influye en el espacio, y bueno, lo que decíamos antes, hay secciones de ciencia en medios grandes que han desaparecido, que se han integrado a otras secciones más grandes, que las han abrazado, a veces con los brazos abiertos, a veces no tanto, pero eso es puntualmente un problema en la lucha por el espacio. A veces desde lo comercial, bueno, no pesa tanto el contenido científico. Por otro lado, vemos a veces que traccionan mucho público, entonces ahí hay una lucha que un poco desigual, pero que por el lado de la atracción de los artículos de ciencia, que a veces lo vemos entre las notas más leídas, bueno, ahí entonces está la manera de decir, bueno, mirá, esto reclama atención, hay una audiencia para esto, entonces es la forma. Y después, bueno, está en el periodista poder a veces... Hay un segundo problema acá, que en general los editores de sección, salvo contadas excepciones, no son periodistas científicos ni tienen formación en periodismo científico. Entonces uno como periodista, ya sea freelance o dentro del medio,
tiene que hacer un esfuerzo extra por venderle ese tema, que quizás hasta, por ahí de alguna manera, sin subestimar, pero no está determinando de entender cuál es el real valor de ese tema el editor. Entonces, al no tener editores de ciencia en los medios, bueno, pesa mucho más, tiene que haber mucho más esfuerzo todavía del periodismo científico de poder imponer ese tema, de alguna manera, amablemente, en la agenda, porque ese editor lo tiene que comprar y bueno, hay que buscarle la vuelta, pero bueno, es una lucha constante, sí. Yo lo que quería decir es que todos los días tengo que luchar en el medio contra la foto hot de Jimena Barón, o tengo que luchar contra lo que dijo Rial, o tengo que luchar contra el piquete, o el motochorro, o el dólar, y los cuadernos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo van a dar bolilla para una nota de, no sé, el nuevo traje espacial, el desarrollo, la batería de litio que está experimentando el CONICET para uso mejor que la batería de plomo, o no sé, un nuevo descubrimiento de un fármaco que mejora la vida de pacientes con fibrosis quística? Es decir, es muy complejo venderlo, es muy complejo. Yo tengo que pensar en vendérselo a mi editor y que me compre el espacio. Y bueno, es una lucha diaria y bregamos por el periodismo científico todos los días, todas las horas en redacción. Las notas también se dejan programadas, las notas no tienen que salir en el momento. Uno puede tener una entrevista y guardarla tal vez para el fin de semana, donde el diario adquiere un formato más de revista y de análisis. Cuando uno tiene un entrevistado que va al estudio de televisión que tiene Infobae dentro de la redacción, o una entrevista telefónica, o digamos, uno puede jugar un poco con esos, acomodar la nota para que sea de una mayor visualización y que el periodismo científico se vea más reflejado que en la cotidianeidad de noticias. Yo lo que quiero agregar es que nosotros ahora en Canal 7, bueno, Científicos es una muestra que no está más, me atrevo a decir que no porque no lo quieran hacer los que lo hacían, sino porque la TV pública no nos da el espacio. La TV pública no le interesa y es a la que le debería interesar. Nosotros con Ambiente y Medio estamos luchando desde el año pasado para cambiar de horario, porque te ponen en un horario que no lo ve nadie, a las 4 de la tarde. No hay y no hubo, creo, en la Argentina, si hay alguien que diga que piense lo contrario, ningún programa de ciencia en el prime time, nunca. Y en Londres, en Inglaterra, en otros lugares sí los hay, y eso hace que la gente pida cada vez más conocimiento científico. Me parece que no solo nosotros como periodistas tenemos que tratar de pedir al editor o de convencerlos que sentame ahí, que yo tengo una mirada distinta para contar, que por supuesto no los convencemos. A mí me costó mucho, tuve una gran suerte en trabajar en la mañana donde había interés por que esto suceda, pero los medios públicos, Radio Nacional y la TV pública en este momento no les interesa el conocimiento científico. Bueno, les agradezco muchísimo a los cuatro. Muchas gracias por su participación, por su asistencia.